en presentar grandes conflictos, grandes retos, grandes dificultades que pusieron a prueba a este pueblo y su confianza en Dios. Y en ese sentido, el día de hoy, como continuación de lo que hablamos la semana pasada, tenemos que abrir nuestros corazones. Tenemos que darle nuestro oído a Dios para que entendamos la realidad que estamos viviendo. Si yo pregunto a ustedes ahora mismo, ¿cuántos tienen dificultades? ¿Cuántos tienen situaciones que quisieran que fueran diferentes? ¿Cuántos están agobiados por algo que no pueden alcanzar? ¿O por algo que me agobia y no me puedo escapar de eso? Y en medio de todo esto puede llegarnos la interrogante: ¿está o no está el Señor conmigo? Vamos a ir a la palabra de Dios, porque nosotros damos muchas opiniones. A veces somos gente muy positivos, o a veces somos gente muy negativos, muy fatalistas. Pero tenemos el mismo error en los dos casos, y es que solamente estamos pensando en lo que yo sé, en lo que yo veo, en lo que yo siento. Pero el Señor, que nos llama a ser discípulos de Cristo, nos enseña cómo caminar por la vida y cómo enfrentar la adversidad. ¿Y qué propósito de Dios hay en todo eso? ¿Qué evidencias de mi realidad hay en la adversidad? Así que vamos a entrar. Padre Santo, yo te pido que nos alumbres, te pido que tu Espíritu Santo nos sea propicio, que tu misericordia sea expresada, tu poder, tu gracia y tu luz nos alumbre el camino para tu victoria, para tu gloria, en el nombre de Jesús. La semana pasada vimos que antes de discutir los problemas de las vicisitudes y los inconvenientes de la vida, teníamos que entender que la vida cristiana tiene un fundamento sólido en la realidad de que Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo, cuando vino y se presentó en el cuerpo humano que se le conoció, vino marcado con un nombre. El profeta Isaías había dicho que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y lo llamarían Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esto está repetido asimismo en Mateo. Quiere decir que la presencia humana de Jesucristo viene a nosotros con el estigma, que yo espero que se pueda usar en sentido positivo, con la implicación, con el color de la presencia de Dios. Dios con nosotros. Y la presencia de Dios que Él vino a traernos y anunciaban: el reino de los cielos se ha acercado. Él la mantiene al decirle a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador.
Y en la última media hora o la última hora antes de irse al cielo, les dijo a sus discípulos: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, mis amados, para entrar a considerar las dificultades y las aflicciones que vivimos, tenemos que enfrentarlas, considerarlas, evaluarlas a la luz de esta realidad. Dios es con nosotros. El Salmo 146 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hizo los cielos y la tierra. La presencia de Dios es una realidad indubitable para todo el que ha creído en Cristo Jesús. Y a partir de ahí podemos entrar en todos los terrenos de la vida con las diferentes promesas que Él nos hace. Y tenemos que caminar por el viento recio, por el calor que consume, recordando sus promesas. Promesas como que el ángel del Señor encampa alrededor de los que le temen, a su lado está para librarlos. Promesas como que aunque ande por valles tenebrosos no temeré ningún mal alguno, no temeré mal alguno porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me confortan. Promesas como que en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su santuario me protegerá y me pondrá en alto. Entonces, participar en un momento de aflicción no implica el abandono que es común en los sufrimientos del mundo. Participar en la aflicción no implica que estoy siendo castigado porque actué de manera inapropiada, al menos no siempre. Porque hay muchas veces que sí somos nosotros que nos buscamos los problemas. Y ya eso es otro 500. Participar por la aflicción no es nada negativo para nuestras vidas. Porque bien dice el apóstol Pedro que así como el oro se purifica con el fuego, nuestra fe tiene que ser purificada con las pruebas, para que el día que nos presentemos delante del Señor Jesucristo no haya ninguna duda. Seamos dignos de estar en su presencia. Bendito el nombre del Señor. Pero estamos dilucidando todas estas cosas porque en verdad en la vida hay muchas complicaciones, muchos problemas, muchas aflicciones. Y nuestra condición humana es retada significativamente. La semana pasada llegamos a ver algunas de las complicaciones o una de las complicaciones que vivió el pueblo de Israel luego de que Dios con mano poderosa y haciendo prodigios y señales en el pueblo de Egipto los liberó de manos de Faraón. Ellos se asombraban de ver los prodigios del Señor. Finalmente Dios los libró. Hasta los egipcios le tuvieron que regalar muchísimas cosas a ellos para que tuvieran algo para el camino. Y emprendieron la jornada hacia la libertad. Aleluya.
Yo me imagino los cantos que cantaban. En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí, de ir el faraón. Deja ir a mi pueblo. Amén. Entonces, salieron a la libertad. Pero no se tardó mucho para que llegaran por una ruta que Dios mismo les dijo, tienen que irse por aquí. Y llegaron frente al Mar Rojo. Y ahí estaban dilucidando qué iban a hacer para seguir adelante, mientras de repente sienten que el suelo se retumba y a lo lejos ven esta nube de polvo de los carros y caballos de Faraón que se aproximan con toda la intención de destruirlos. Entonces ellos se sintieron acorralados. Y la reacción de ellos fue que fueron y le dijeron a Moisés, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y permítanme, yo voy corriendo por ahí porque eso ya lo vimos la semana pasada. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Te decíamos, déjanos en paz. En esa primera complicación, Moisés les dijo, no tengan miedo. Y escucha esa palabra. Los hijos de Dios que van caminando bajo la dirección de Dios enfrentan la dificultad sin miedo. Acuérdate de todas las promesas. Acuérdate de las premisas. Dios con nosotros. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones. Ahí nosotros somos famosos. Empezábamos a orar, pero por este problema dejamos de orar. Empezábamos a crecer en el Señor y a servir en un ministerio, pero por los problemas los dejamos. Tengo un problema con un vecino, con un hermano, con quien sea, y ya estoy pensando que me voy a mudar para California, o para Florida, o para Nueva York. Pero la voz del Señor es, no tengan miedo, mantengan sus posiciones. ¿Y cuál es esa posición que todos tenemos que tener? Jesús nos recordó antes de irse y cuando nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él nos mandó a ser discípulos. Entonces nosotros tenemos que ser discípulos que hacen discípulos. Esa es nuestra posición. Venimos al Señor no para tener un lugar donde ir todos los domingos. Venimos todos los domingos a la iglesia porque somos discípulos de Cristo. Y porque queremos mantener nuestra posición, porque queremos una palabra de fe y una palabra de verdad, porque queremos adorar a Dios en espíritu y verdad, porque queremos cumplir sus mandamientos. Pero eso fue lo que Moisés les dijo a ellos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Cuando venimos a Cristo tenemos que entrar en una nueva dimensión de vida, donde tú no estás solo, donde tú no eres el único que haces. Sí tenemos responsabilidades, no hay la menor duda. Todos tenemos responsabilidades. Pero no dependemos estrictamente de nuestra fuerza. Unos confían en carros y caballos. Esa era la tecnología de aquel tiempo. Ese era el poder, la fuerza
de aquellos tiempos para vencer en una lucha. Pero David le dijo a Goliat, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que entrar en esa nueva dimensión de vida, tenemos que ser diferentes. Ya no somos lo mismo por el amor de Dios, pero a veces somos la misma gente, pero venimos el domingo a la iglesia. ¿Verdad que sí? Y nos fascina el amor, el cariño de tanta gente linda, de todos los colores, de todos los sabores. Uno se siente bien, aunque el calorcito a veces nos inquieta. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que le dijo Moisés. Miren lo que Dios va a hacer. Pongan su mirada, pongan su fe, pongan su expectativa en lo que Dios, que está con ustedes, va a hacer. Y ustedes saben el resto de la historia. Lo imposible se hizo posible. Lo inimaginable ocurrió ante sus ojos. El mar Rojo fue dividido en dos, porque Moisés levantó un palo. ¿Qué les parece? La lección aquí tiene que ponernos a pensar. No somos tan débiles como nos vemos en el espejo. Entonces, dice la palabra que al final, al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor, creyeron en Él y en su siervo Moisés. Wow. Y quizás nosotros pensamos que eso ya terminó los problemas, porque, después que uno ve el mar abrirse en dos y dejar pasar al pueblo, y los egipcios dijeron, no, pero espérate, si los marcianos andan por ahí, nosotros también vamos a pasar, y se metieron para allá. ¿Y qué pasó? Que bebieron demasiado agua, se les fue la mano. Dice la palabra que al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Ya ellos lo creían todo. Y de esa lección nosotros tenemos que aprender a no tener miedo. Nosotros tenemos que aprender a mantener nuestra posición, a no salir corriendo, a mirar al Señor, a buscar nuestra solución en Él y en su gran poder. Pero después de eso cualquiera se va por ahí diciendo, no hay nada que se aparezca en el camino. Ya. Después que todo el mundo se entere de que Dios abrió el mar delante de nosotros, no hay un fresco que se atreva a inventar nada con nosotros. Ok. ¿Qué pasó? Que hubo una segunda complicación. Hubo un problema. Cantaron, danzaron, fueron, vinieron, comieron, celebraron. Y al rato, 2 o 3 días más para adelante, otro problema. Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur, y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. En el desierto, sin agua. Alguien como que no planificó bien.
Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas. Y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar contra aquel que habían confiado después que vieron el mar abierto en dos. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntamos, ¿qué vamos a beber? Parece que Moisés no le respondió a ellos, salió corriendo para donde Dios, clamó al Señor y Él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. El agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. Oh, Tochiva. Aquí hubo problema. Todos sabemos que no tener agua en el desierto es problema 1A. Marquen el 911 para rápido. Y ellos estaban en esa situación. Pero dice que con esa situación el Señor los puso a prueba y le dio una lección. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Punto. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Otra vez hubo un problema, y hubo un problema legítimo. No era juego, porque nosotros a veces nos intimidamos, ay, porque hay que fregar unos platos, ay, a mí que no me gusta fregar, yo no sé por qué inventan eso en esa iglesia. A veces hay cosas de esas que los dominicanos llamamos caballadas, o sea, cosas sencillas que no debíamos ni abrir la boca con respecto a eso, pero nosotros nos enredamos a veces como decimos por ahí, creamos una tormenta en un vaso de agua. Pero no, el caso de ellos era algo serio, porque estar en el desierto sin agua, eso era una sentencia de muerte. Right? Y aún así, el Señor dijo, los puse en esa situación porque quiero que aprendan algo. Y lo primero que Él quería enseñarles es que debían reconocer que Él es Dios. Así fue que le dijo en el texto, cuando dice que le dio una lección, le dio una regla como norma de conducta, les dijo, yo soy el Señor su Dios. Y cuando terminó en el verso 26 dice, yo soy el Señor que le devuelve la salud. A nosotros se nos olvida que Dios es Dios. Que Dios no es el pastor. Que Dios no es el que limpia la iglesia. Que Dios no es otro empleado. Que Dios no es un buen amigo. Que Dios es el Señor. Él creó los cielos y la tierra, y sin Él nada de lo que existe existiera. A nosotros se nos olvida eso. Y caminamos más en modalidad de sindicato. ¿Saben lo que es sindicato? ¿Cómo le dicen a los sindicatos aquí en Estados Unidos? Como la unión, que eso, que juntándonos es que cogemos fuerza. Así que podemos pelear. Pero
con Dios no hay unión. Eso es un nombre mal puesto. Porque sí hay unión, pero unión de amor, unión de propósito, unión de fe en un mismo espíritu. Pero queremos venir donde Dios muchas veces con el asunto de que a muchos queremos esto, ¿por qué no nos lo dan? Moisés, ¿qué es lo que tú estás inventando? No, la primera lección que Dios, la primera parte de la lección que Dios les dio, como norma tenemos que saber que Él es Dios. No hay quien se le compare. Y la segunda norma es, si escuchan mi voz, porque sabemos que Dios es Dios y solamente tenemos que ver el amanecer, el atardecer, la tormenta de ayer para saber que Dios es Dios. Pero también tenemos que ceder en nuestros corazones. Tenemos que ceder en nuestras intenciones, en nuestras agendas, en nuestros intereses. Y dejar que Dios sea Dios. Eso quiere decir que si Él me compra, yo le pertenezco. Y mi derecho le pertenece a Él. Entonces yo tengo que escuchar su voz, tengo que buscar su voz, quiero escucharlo, quiero saberlo. Cuando una gente te viene con una pregunta y te dice tengo un problema, no te lances a estar dando consejos porque tú tienes mucha experiencia, porque ya tu millero pasó de los 50. Dale oído a la voz de Dios. Escúchalo. Dios habla. Una vez estaba yo en mi casa, no me acuerdo qué era lo que estaba haciendo, y una rubita que está aquí me llama y me dice, ay, pastor, ¿qué pasó, mi hija? Dios me habló. Digo, oh. Y ahí me contó y me dio testimonio y todo. ¿Y saben qué? Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me está demostrando que me ama, y mi Padre y yo le amaremos y me voy a manifestar a ese. Él se merece ese aplauso. Él puede prometer eso y Él cumple. Y es tan lindo cuando una gente que no ha ido al seminario de los 7 pisos y de los 40 años, te dice, pastor, Dios me habló. Me está hablando. Ya reconozco su voz. Eso es tan bello. Porque para mí es un gran reto, porque yo les predico la palabra, pero yo sé que a veces me creen si el chiste fue bueno. Otras veces no me creen porque creen que yo le estoy diciendo cosas malas a ustedes. A él me dijo eso porque no le gustó que yo hice esto. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, entonces tú crees más en tu pastor. Eso fue lo que le pasó al pueblo. Ellos escucharon la voz de Dios, entonces dijeron, no, ese Moisés de verdad. Ese muchacho. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios dice, reconozcan que soy Dios, escuchen mi voz y vamos a entrar en una norma de conducta en la que vamos a hacer lo que Dios considera justo. No lo que el pastor considera justo. No lo que yo considero justo.
no lo que el vecino considera justo, sino lo que el Dios de los cielos considera bueno. Ustedes saben que ahora todo depende del color del cristal con que se miran las cosas. Cada uno tiene su propia opinión y para uno esto es bueno, para otros es malo. Pero Dios dice, la norma de vida para los que ganan en la aflicción es que hacen las cosas de la manera que a Dios le agrada. Les importa el juicio y la opinión de Dios. No simplemente como alguien me dijo en una ocasión, como la Biblia está tan enredada, yo voy a hacer lo que mi corazón me diga. Hay mucha gente buena y bonita que hace eso. Y hay mucha gente que está en la cárcel que también hizo eso. Segunda complicación. ¿Pero qué pasó? Dios le dio la lección, Dios nos dio esa enseñanza, aprendamos nosotros de ella. Pero ya se acabaron los problemas porque aprendimos esas lecciones. Si usted sigue leyendo, en Éxodo 12, en la Biblia está la Pascua, cuando ellos sacrifican el cordero, con la sangre pintan las puertas, y ahí fue cuando la última plaga que Dios mandó y ellos salieron libres. Pero desde 3 en adelante usted empieza a leer capítulo por capítulo y usted lo que va a encontrar es una aventura tras otra, un problema tras otro, una dificultad tras otra, pam, 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 pam. Y no, óigame, ustedes se imaginan 500,000 de gente que salen a caminar por el desierto, que tenían 400 años viviendo aquí, en este otro sitio, con unos hábitos, con unas cosas que se les proveían, otras que no. Donde quiera que se paraban había que fabricar baños y qué sé yo, lo voy a llamar así, baños. Y un lugar para dormir donde no se meta una culebra, un escorpión, úntense, no sé, nopales para que no le piquen los mosquitos. No era fácil. Y ese calor, mire ese calor de este par de días que ha pasado, óigame. Cuando yo metía las narices en mi casa, no quería echar para atrás más nunca. Ese calor así que tú sales y te da como un pescozón. ¡Pum! Terrible. Tienen que tener cuidado, especialmente los que tenemos cierto millaje corrido. Sí, bueno, los que trabajan en los techos. El asunto es que un problema, Dios les bendice, Dios les enseña, caminan para adelante, otro problema, y ellos vuelven a fallar, vuelven a murmurar. Ojo, en todas las aflicciones, el principal problema de nosotros es la lengua. Empezamos a echar rayos y centellas por esa boca que Dios nos dio. Y nos sentimos que es justificado porque caramba, si tengo 3 días y no puedo beber agua, como que me da derecho. Moisés de la porra, ¿para qué me trajiste para acá? Me cortó las venas. No. Eso eran los israelitas boricuas. De allá del este de la isla.
Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero otra vez no había agua para que bebieran. Así que discutieron con Moisés. Otra vez. Danos agua para beber. Le exigieron. No fue que le pidieron. Le exigieron. ¿Por qué discuten conmigo? Se defendió Moisés. Por fin le respondió el hombre. Yo no fui que lo traje para acá. Ustedes saben quién fue que lo trajo para acá. ¿O ustedes creen que yo vi el mar en dos? Le dijo él. ¿Por qué discuten conmigo? ¿Por qué provocan al Señor? Eso es lo que tenemos que entender. Estamos hablando, la sed es real, el calor es real, la necesidad es real. Parece que el que no es real es Dios, porque nos atrevemos a hablar de una manera en que le faltamos el respeto. No, yo fue de Owen que yo estaba hablando, yo no estaba hablando del Señor. No, pero ¿quién fue que te trajo aquí? ¿Quién fue que abrió el mar rojo en dos para que tú pasaras por aquí? Eso fui yo, fue Owen. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraban contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Otra lección. Cada vez que vienen los problemas, ¿sabe de qué tú te recuerdas? Del mundo. ¿Te recuerdas de cómo tú vivías sin responsabilidad de hacer como Dios manda? Y de repente empieza a parecerte bien. No, pero allí era mejor. Allí era mejor. Allí yo no tenía que dar diezmo, ni tenía que cantar cuando Madeleine empezara a vocear ahí en ese púlpito. Y hay que ir a ensayar. Y que llaman a uno si uno no va 3 semanas a la iglesia. La Judy como se ríe. A esa no la llaman a las 3 semanas, a esa la llaman a los 3 días. El mismo día, ¿dónde tú estás, muchachita? Sí, empezamos a pensar en el mundo. En el Salmo 2 dice que los reyes de la tierra se juntan y lo que dicen es, vamos a quitar de nosotros sus cuerdas, como que Dios no nos amarre de ninguna forma, que no tengamos que darle cuenta. De una vez empezamos a pensar en el mundo. No, pero en el mundo era mejor. Yo he oído muchas muchachas decir, este novio impío que yo tengo es más cristiano que todos los que están en la iglesia. O sí, empezamos a crear toda una serie de categorías y modalidades y un evangelio nuevo. ¿Para qué me sacaste de Egipto? ¿Solo para matarnos de sed? ¿A nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo, Dios mío? Yo he tenido 1, 2, 3 tipos de trabajo aparte de ser pastor, pero en la mayoría, excepto el primero que fue temporal, ha sido dirigiendo gente también, en supervisión, en gerencia. No hay negocio más difícil que ese. Bregar con gente
Porque vienen y te gritan y Dios hace un milagro y lo celebran como que ya llegamos al fin del mundo, pero de que doblan la esquina y viene otro problema, ahí gritan de nuevo. Gritamos, tengo que decir. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas, dijo Moisés. Adelántate al pueblo, le dijo el Señor, y llévate contigo a algunos de los jefes de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, porque yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Dale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los jefes de Israel. Fíjense cómo Dios trata de ayudarnos. Le dice a Moisés, llámate a los que dirigen contigo. Ven, tráelos. Váyanse para la piedra y dale a la piedra para que salga agua y ellos entiendan la autoridad que yo te he dado a ti, la que le he dado a ellos, para que esa gente pongan atención a lo que ustedes le están diciendo. Y ahí entra la palabra de hoy. Además, a ese lugar llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían probado al Señor. No era el Señor que lo estaba probando a ellos estaban probando al Señor. Contradictoriamente, porque sí Dios los estaba probando a ellos. Y altercado con Dios al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Parece, y no es difícil entender, que nosotros entendemos que Dios está con nosotros si Él hace lo que yo le digo. ¿Verdad que sí? Yo diría que la mecánica tiene que ir en sentido contrario. Yo estoy con Dios si yo hago lo que Él dice, si yo camino como Él me dice, si me llevo de lo que Él me dice. Entonces, mis amados, hay muchas cosas que aprender, pero una cosa está clara: en el mundo tendréis aflicción. Si cuando tú sales ahí encuentras que uno te chocó el carro, uno diga, ay, que esta iglesia está maldecida, aquí no se puede venir. No. Ahí tienes otra prueba más para que honres al Señor con tu corazón y con todo lo que eres. Para que camines hacia adelante entendiendo que Él es Dios, que tenemos que escucharlo y hacer las cosas como a Él le gusta. Eso se llama ser discípulos. Por eso uno viene a la iglesia, se arrepiente, cambia su manera de pensar para darle a Dios la autoridad sobre mi vida. Entonces uno se humilla, uno se hace humilde, obediente, empieza a aprender. Y hace las cosas como Dios le gusta. Aún que a veces tenemos inconvenientes porque tenemos jefes impíos en los trabajos. Y Dios dice que hagas tu trabajo como para el Señor. Y tú dices, eso no sabe bien. A mí no me gusta eso. Ese es un abusador. Se está aprovechando de mí. Sí, es verdad que eso pasa. Y se aprovechan de ti. Pero te voy a decir la verdad de los espaguetis.
La verdad de los espaguetis es que el que se mete conmigo, se mete con mi papá. La verdad de los espaguetis es que Él está conmigo en todo momento. Que Jehová es mi pastor y por Él nada me faltará. Ustedes saben que a mí me botaron de una empresa y como por milagro de Dios a los 6 meses me llamaron para atrás. A mí me dijeron de todo, mira, ese abusó, ese mintió de ti, ese se aprovechó de ti, ¿Y sabes lo que me dijo Dios en medio de todo eso? Ya me lo había dicho antes, pero ahí me lo recalcó. En medio de todo esto, tú no puedes dejar que tu corazón se contamine. Porque si tu corazón se contamina, yo a ti no te puedo usar. Y ya yo estaba marcado para servir. Y de la gente que a mí me dijeron, mira, ese te hizo una trampa y te hizo... Yo le tengo un cariño, pero un cariño que parece tonto porque usted dice, pero tú sabes bien lo que él te hizo. Digo, ¿qué? No sé, ¿qué me importa? Yo no me interesa odiarlo, no me interesa sentirme mal. Al contrario, sé que necesita al Señor y si se lo puedo dar, se lo voy a llevar. Hacerlo todo como para el Señor. Ese es el contexto en el mundo secular. Porque en la iglesia es fácil. Bueno, más fácil. Más fácil. ¿Estás pasando por dificultades? Pero, ¿qué número es esa? Porque no creo que sea la primera. Yo soy el pastor. Te voy a hablar como Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Ponte firme. No me salga corriendo. Al contrario. Firme. Tenemos que echar para adelante. El cristiano está diseñado para caminar sobre las aguas. Cuando los discípulos vieron a Jesús en medio de la tormenta, creían que era un fantasma y Jesús dijo, tranquilo, soy yo. Eso es lo primero que todos tenemos que aprender. Es a ver a Dios donde quiera. Porque Dios está donde quiera. Y lo segundo es que tenemos que aprender a confiar en Él. Pedro le dijo, si eres tú, méteme ahí que yo quiero estar contigo. Él le dijo, ven, salta. Y Pedro saltó. Y allí estaba él, con su primer surfing. ¿Y qué pasó? Que ahí entramos nosotros. Pedro estaba surfeando, pero empezó a mirar para todos los lados y se le olvidó quién era que él tenía ahí adelante y empezó a hundirse. Aprendamos, hermanos. Aprendamos. Dios es fiel. Y en muchas ocasiones el Señor decía, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nosotros estamos aquí no porque somos de la mejor raza, ni del mejor color, ni del mejor universidad, ni del mejor nada. Es por la gracia de Dios. Entonces vamos a estar agradecidos y vamos a dejar que Él nos use. Acuérdese que el mundo tiene como la cabeza de la iglesia fue Pedro. Y Pedro fue el que lo negó con malas palabras.
Yo no conozco este. Y después el Señor, Pedro, vamos a dar un paseíto, ven. Después que resucitó y le dijo, Pedro, ¿tú me quieres? Wow. Pedro sintió como que, wow. Eso fue lo que sintió. Sintió como que trágame tierra. Y el Señor le decía, no, mi hijo, tú me quieres. Porque el Señor entiende, el Señor nos conoce. Y después de la tercera vez que el pobre Pedro le dijo, Señor, tú sabes, tú sabes. Eso es lo que tenemos que decir siempre. Tú sabes. Tú eres que sabes. Y el Señor, y Pedro, el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y en Pentecostés, Pedro fue que se paró y empezó a predicar el primer mensaje de la iglesia oficial. Él fue que lo dio. Y Pedro fue cabezón y la metió bien honda. Entonces tú y yo tenemos un chance. Yeah. Así que en estas 2 semanas lo que Dios está diciendo, hay problemas. Así es la vida. La vida está llena de problemas. Y Jesús nos los dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero eso no es para que te decaigas y te deprimas y digas, ay, ahora. No, yo confío en que yo vencí el mundo, dijo el Señor. Es en eso, es en su palabra, es en su promesa que nosotros vamos a vivir. Ahora tenemos que aprender las 3 cosas. Él es Dios. Tenemos que escucharlo y hacer las cosas como Él las ha establecido. No hay que reinventar la rueda. Él no te está diciendo que tú tienes que hacer 18 milagros y Él los hace. Y hasta nos da poder para hacerlos. Pero eso no es lo que te está diciendo. Es lo que te está diciendo, sé discípulo. Entrénate, déjate entrenar, sacrifícate, haz el esfuerzo para orar, haz el esfuerzo para aprender tu palabra, haz el esfuerzo para pasarle el evangelio a una gente, haz el esfuerzo para dar, para ayudar, tus diezmos, tu ofrenda, ayudar al que pobre necesitado. ¿Y sabes qué? Dios ve cada respirar de cada uno de nosotros. Y yo sé que a veces nos confundimos porque decimos, no, que uno dice que si tú no haces no vale, y otro dice que no, que Dios lo único que mira es el corazón. Dejemos la discusión, Dios lo mira todo, el corazón y lo que tú estás haciendo. Si tú quieres que te lo enseñe la Biblia, yo te lo enseño. Pero Dios es un Dios de fondo y Dios de forma. Pregúntale a David. Pregúntale a el rey David y él te lo va a enseñar. En un momento Dios dice, lo que me interesa es el corazón de ese hombre, y en un momento dice, me interesa que hagas las cosas que yo te he mandado, y ahora mismo lo ha dicho. Así que mi hermano, no te sorprendas, como dice Pedro, por el fuego de prueba que les ha acontecido. Echemos sobre él nuestras cargas. Hagamos las cosas a la manera de Dios. Si tú no has entendido que tú tienes que cambiar tu vida para ser un discípulo de Cristo, para parecerte más a Cristo, entonces todavía no has entendido el Evangelio. Todavía no has entendido el Evangelio, si no llego ahí. Que Dios da su palabra, que Dios da su Espíritu Santo, que Dios da esos hermanos que están ahí. Unos que te van a pasar la manito y otros que te van a dar dolorcito.
pero todos te los dio el Señor para que seas como Cristo. Y aunque tú no lo creas, Dios te ha dado dones para que tú bendigas al otro. Y un día Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con eso? Vamos a estar de pie, vamos a orar. La gente de adoración pueden subir. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar con el Señor. Si estás de acuerdo, si es verdad, dile: Señor, he escuchado tu palabra, he escuchado tu voz, he podido entender muchas cosas. Hay cosas que me son difíciles, pero yo te deseo. Yo quiero ser de tu agrado. Yo quiero que tú estés contento con mi vida. Yo quiero que tú me ayudes a experimentar la plenitud de la vida cristiana, de la vida en Cristo. Te pido que me bendigas, te pido que me fortalezcas. Te pido que me ayudes a ver la realidad detrás de cada dificultad que estoy viviendo, Señor. Déjame ver tu plan, tu propósito, y dame el coraje para honrarte en medio de ellas. Hazme valiente, Señor. Dame fuerzas. Sáname para honrarte con mi vida, Señor. Te amo, Dios, te necesito. Y en esta hora confieso que tú eres Dios, que tú eres Señor, que a ti se debe todo lo que existe. Me encomiendo en tus manos, Señor, y te bendigo. Te bendigo y te exalto, Dios de los cielos. Y te doy gracias por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.